Bueno, buen día a todos. Hoy vamos a estudiar lo que es el campo magnético, la interacción de las corrientes con el campo magnético y la generación de campo magnético por parte de las corrientes. Para ello voy a iniciar con un pequeño experimento que nos puede demostrar cómo funciona este fenómeno. Para ello voy a necesitar unos elementos muy básicos, como son un imán, los pequeños imanes de neodimio, que los tenía aquí a disposición, muy pequeños, pero digamos, varios imanes nos pueden intensificar el campo magnético. Tomé esta llave como base para sostener el experimento, así es de que ya no hace parte de los fundamentos del experimento. Hacen parte simplemente el imán que me crea el campo magnético y una pila que me puede generar corriente eléctrica, y voy a ver cómo interactúa la corriente eléctrica con el campo magnético. Para generar corriente eléctrica necesito cerrar el circuito, por lo tanto necesito un conductor. Tengo un alambre que tiene una forma muy particular para que se pueda sostener en el experimento y me pueda cerrar el circuito de la pila. Entonces aquí lo que voy a estudiar es una ecuación muy básica del campo magnético. Esta ecuación es la fuerza de interacción entre el campo magnético y la corriente eléctrica. En otras palabras, la fuerza que actúa sobre la corriente eléctrica por parte del campo magnético. Entonces, las magnitudes que tengo acá son la corriente, L, que es la longitud del alambre, y B, el campo magnético. Entonces el campo magnético lo tengo en todo el espacio gracias a los imanes. L es la longitud del alambre, que se toma como un vector, en donde ese vector está compuesto por la longitud del alambre multiplicado por la magnitud de la corriente y tiene como dirección la dirección de la corriente. A ese vector en el campo magnético por lo general se le llama elemento de corriente. Entonces un vector, sabemos que la corriente es un escalar, pero el elemento de corriente es un vector. Entonces vamos a ver cómo funciona este producto cruz. Recordamos que el producto cruz de dos vectores, desde la matemática sabemos que un producto cruz de dos vectores nos da un tercer vector que es perpendicular tanto al primero como al segundo vector. Es decir, la fuerza que actúa sobre el alambre va a ser perpendicular tanto al vector elemento de corriente como al vector campo magnético. Procedamos a construir el experimento. Tenemos entonces el campo magnético generado por los imanes y vamos a generar la corriente cerrando el circuito de la pila. Como vemos, ahí no hace nada porque no está haciendo contacto directo acá. Hay un espacio entre el alambre y el imán. Lo hice especialmente así para que no siempre hiciera contacto, sino de vez en cuando. Esto con el objetivo de que no se disipe en calor la corriente eléctrica, la energía de la corriente eléctrica. Entonces él va a hacer contacto simplemente de vez en cuando. Y para ello pues necesito moverlo un poco. Estuve preparado por si se me acababa la pila, entonces voy a poner una nueva. En el caso de que no haga mucho contacto,
le cierro un poquito para que haga más contacto con el imán, pero me aseguro de que no siempre haga contacto para que no se disipe la energía en calor. Y ahí tenemos el experimento. Entonces, hay una fuerza que actúa por parte del campo magnético. Aquí tenemos un vector. El vector campo magnético va en esta dirección. La corriente eléctrica baja. Por lo tanto, el producto cruz tenemos si va en dirección. Aquí el movimiento va en dirección contraria a las manecillas del reloj. Eso quiere decir que va a haber un vector fuerza, lo dibujo acá, un vector fuerza Entonces lo que tenemos acá es que la corriente va hacia abajo, el campo magnético va entrando a los imanes y la fuerza va en dirección contraria a las manecillas del reloj. Esto, sin yo conocer el campo magnético preliminarmente, la ecuación me dice que el campo magnético está dirigido de tal manera que el norte va hacia abajo, es decir, este es el norte del imán y este sería el sur, porque el campo magnético va entrando. Lo contrario sucedería si el vector fuera en pro de las manecillas del reloj, entonces el campo magnético iría, vamos a mirarlo una vez más. Como la pila es nueva, vamos a probar con la antigua. Podemos ver si tiene un poco de desgaste, de pronto el movimiento sea más lento. Va en contra de las manecillas del reloj. Yo quisiera que el motor fuera en pro de las manecillas del reloj. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo cambiar el vector. Elemento de corriente que está compuesto por la corriente multiplicada por L y además tiene la dirección de la corriente. Entonces, para que el experimento haga que el alambre rote en sentido contrario al que está rotando actualmente, es decir, ahorita está en contra de las manecillas del reloj, para que rote en dirección contraria tendría que cambiarle la dirección a uno de estos dos vectores. Lo podría hacer invirtiendo la pila para que la corriente corra en sentido contrario o cambiar la polaridad de los imanes hacia abajo para que el campo magnético cambie de dirección. Vamos a hacerlo la más fácil para mí, pues ya le he hecho un agujero a la pilita, una pequeña cama para que el alambre se mantenga ahí. Entonces me conviene más cambiarle la polaridad al imán, es decir, poner el norte hacia arriba. Y como vemos, entonces cambió la dirección de la fuerza. En este caso ya la fuerza va perpendicular. Lo que hace mover el alambre es una fuerza acá, dirigida en este sentido, y por este lado hay una fuerza dirigida en este sentido. Debido a que el campo magnético está dirigido así, entonces si el campo magnético está dirigido hacia afuera, en este sentido,
y el alambre tiene una corriente hacia abajo, al multiplicar producto cruz entre la corriente y el campo magnético, entre el vector, perdón, elemento de corriente y el campo magnético, me dará una fuerza como la que indica el lapicero hacia afuera, hacia allá. Lo podemos experimentar con ambas pilas, una bastante cargada y la otra descargada. Y ese es el principio de funcionamiento del motor. ¿Cómo funciona el motor? Prácticamente por la ecuación que vemos acá. Entonces vamos a estudiar eso con las fórmulas matemáticas y la ecuación y veremos cómo surgió la fórmula del campo magnético, quién formuló por primera vez esta interacción entre las corrientes y el campo magnético. Aquí tengo que decir que también no solamente el campo magnético actúa sobre la corriente, sino que también la corriente genera un campo magnético. Bueno, entonces empecemos con las ecuaciones. Históricamente se empezó a estudiar el campo magnético a principios del siglo XIX. Y fue el gran físico francés Ampère que en 1825 formuló la ley que lleva su nombre, la ley de Ampère. Esta ley expresa la relación matemática de interacción entre los dos elementos de corriente. Para formular esta ecuación, Ampère realizó los siguientes experimentos. Entonces construyó un dispositivo que permitía medir el nivel de interacción de dos corrientes y en este dispositivo se ponían dos electrodos rígidos. En el extremo de cada electrodo se suspendían los extremos de una espira rectangular por la cual podía pasar corriente. La particularidad de este experimento es que esta espira tendría que girar con la mayor facilidad posible sin mucha fricción. Entonces para esto Ampère lo que hizo fue poner unos recipientes en cada uno de los extremos de los electrodos y en esos recipientes poner mercurio, de tal manera que se suspendía sobre el mercurio la espira y con esto podía disminuir en gran parte la fricción sin desmejorar el contacto eléctrico. Entonces se conectan los electrodos a la fuente de electricidad y por la espira va a circular una corriente en un sentido, de tal manera que por los dos costados de la espira, por el costado derecho bajaría la corriente, por ejemplo, y por el costado izquierdo subiría. Se coloca luego otra espira con corriente, esta va a ser fija, y se mira cómo interactúa la corriente de esta última con la primera. Por ejemplo, si la corriente va hacia abajo, mientras que la corriente de la primera espira va hacia arriba, vemos que las espiras se separan, es decir, que actúa una fuerza de repulsión. Mientras que si invertimos la corriente de la espira fija, vemos que las corrientes en este sentido serían paralelas de los dos costados, tanto de la espira primera como la espira segunda, serían corrientes paralelas y se atraerían. Entonces aquí podemos concluir que las corrientes paralelas se atraen y las corrientes antiparalelas se repelen. Otro experimento que le ayudó a Ampère a resolver el problema de hallar la ecuación para interacción de las corrientes fue en el mismo experimento, en lugar de tener una espira rectangular, él elaboró una espira con un solenoide, eso es decir, un cable enrollado, un conductor enrollado de tal manera que pudiera pasar corriente por él, y le acercó un imán. Entonces Ampère vio que había también una interacción de la corriente de la espira con el imán a través del campo magnético que se generaba por la corriente de la espira.
si se le acerca al imán con el polo norte más cercano a la espira, y si la corriente de la espira iba en dirección de las manecillas del reloj, él observó que cuando se acercaba el imán a la espira rotaba por repulsión con el imán, es decir que la punta más cercana al imán jugaba el papel de polo norte si lo comparásemos con un imán. Ampère observó también que al invertir el imán, la espira se acercaba al imán, es decir, había una fuerza de atracción. Por lo tanto, la espira se podía comparar con un imán. El campo magnético que generaba la espira era similar al de un imán. Otros experimentos que le ayudaron a concluir sobre la ecuación Ampère fue acercar un conductor con corriente enrollado, y Ampère observó que no hacía ningún efecto sobre la espira con corriente. Y lo mismo sucedió con un conductor doblado con corriente también. Lo acercó y no sentía ningún efecto con el campo magnético que generaba el solenoide. Pero se observó que el efecto del alambre enrollado y el efecto del alambre doblado eran el mismo, es decir, de aquí se pudo concluir que los elementos de corriente, si tenemos elementos de corriente a lo largo del alambre enrollado, a cada uno de ellos lo vamos a llamar DL1, DL2 y así sucesivamente, vemos entonces que la suma vectorial de estos elementos de corriente es similar o igual al efecto que crea el vector resultante de esos elementos de corriente. Si nosotros tomamos DL1, DL2, DL3, DL4, el efecto que hacen estos vectores en el sentido campo magnético es el mismo efecto que haría un vector desde la cola de DL1 hasta la punta de DL4. En otras palabras, la suma vectorial I1 DL1 más I2 DL2 más I3 DL3 más I4 DL4 sería igual al efecto que hace DL5. De esta manera, Ampère pudo sacar unas ciertas conclusiones sobre la fenomenología de las corrientes con el campo magnético y así formular la ecuación que dio pie a la teoría del campo magnético. Y es la ecuación que lleva su nombre, la ley de Ampère. Miremos cómo ahora sí matemáticamente formulamos y deducimos esta ecuación que nos expresa la fuerza de interacción entre dos elementos de corriente DL1 y DL2. Tomemos por ejemplo que el vector I1 DL1 está acostado sobre un plano, el vector I2 DL2 está en una dirección arbitraria. Consideramos el radio vector desde la corriente I1 DL1 hasta el punto I2 DL2 y miramos cómo sería la fuerza de interacción entre estos dos elementos de corriente. Vamos a considerar el vector normal como el vector perpendicular a la superficie. Tendremos en cuenta los ángulos que forman el elemento de corriente I2 DL2
con la normal a la superficie y el ángulo θ1 de la corriente I1 de L1 con el vector R12. Entonces, si llamamos I de L al vector elemento de corriente, obtenemos que de acuerdo a los análisis hechos en los experimentos de Ampère, la fuerza de la corriente 1 sobre la corriente 2 es proporcional al seno del ángulo θ1. Este seno del ángulo θ1 pues es el seno del ángulo entre la corriente 1 y el radio vector R12. También se observó que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre dl1 y dl2. Por otra parte, es necesario que haya corrientes para que haya interacción, es decir, que la fuerza se observó que es también proporcional al producto de las corrientes I1 de L1 por I2 de L2. Y finalmente, si hacemos una proyección de dl2, lo descomponemos tanto en su parte tangencial como en su parte normal, es decir, hacemos una proyección y encontramos aquí dl2 tangencial y por este lado dl2 normal. Vemos que la fuerza es también proporcional a la parte tangencial de dl2, lo que es igual a dl2 por el seno de θ2. La fuerza es igual a una constante por el producto de las corrientes I1 de L1 y I2 de L2 y por el producto de los senos de los ángulos θ1 y θ2, dividido entre el radio al cuadrado. Finalmente obtenemos la fórmula de Ampère, que dice lo siguiente: dF, la fuerza de interacción entre las dos corrientes, o exactamente la fuerza de interacción de la corriente 1 sobre la corriente 2, es igual a μ sub 0 sobre 4pi, que es la constante en el sistema de unidades internacional, en el sistema SI, multiplicado por los vectores I2 de L2 cruz I1 de L1 cruz el radio 1, 2 sobre la magnitud del radio al cubo. Obtenemos finalmente la ley de Ampère de la interacción entre dos elementos de corriente. Esta ley surgió a partir de los experimentos de Ampère y nos permite establecer cuál es la fuerza entre dos elementos de corriente, y se torna en una ley fundamental porque a partir de ellas aparecen otras ecuaciones y otras leyes que vamos a ver más adelante. Por el momento estudiemos el comportamiento de las corrientes en algunos casos principales. Si tenemos, por ejemplo, las dos corrientes colineales, es decir, que ellas están en una sola línea, la corriente I1 de L1 y la corriente I2 de L2, vemos que el radio que va desde I1 de L1 hasta I2 de L2 está también en la misma línea. Al observar la ecuación vemos que el producto cruz
de I1 de L1 por el radio nos daría un producto cruz de dos vectores paralelos, lo que significaría igual a 0. Es decir, que la fuerza entre dos vectores o entre dos corrientes que están en la misma línea es nula. Otro ejemplo interesante es ver las corrientes perpendiculares. Si tenemos I1 de L1 que está sobre el plano y la corriente I2 de L2 perpendicular al plano, aquí tenemos el radio vector entre R1 y R2. Vemos que I1 de L1 cruz R12 da como resultado un vector perpendicular al plano hacia arriba. Ese vector perpendicular al plano hacia arriba es la resultante del producto cruz I1 de L1 cruz R12. Y ese vector se multiplica vectorialmente por el vector de la corriente I2. Como el vector de la corriente I2 también es perpendicular al plano, tenemos el producto cruz de dos vectores paralelos, lo que nos da de nuevo 0. Eso quiere decir que eso quiere decir que la fuerza de interacción entre dos corrientes perpendiculares también es 0. Acabamos de hallar la fuerza de interacción o la fuerza con que actúa la corriente 1 sobre la corriente 2. Si hacemos ahora el ejercicio de calcular la fuerza de la corriente 2 sobre la corriente 1, entonces observamos que el producto cruz de I2 de L2 por el radio nos va a dar un vector que va a estar sobre el plano en el que está la corriente I1 de L1. Al multiplicar eso vectorialmente por I1 de L1 nos va a dar el producto cruz de dos vectores paralelos, lo que el resultado se obtiene 0. Es decir, que se cumple la tercera ley de Newton, en que la fuerza de la corriente 1 sobre la corriente 2 es igual a 0 y es igual a la fuerza de la corriente 2 sobre la corriente 1. Veamos un tercer ejemplo en donde los dos vectores están sobre el plano que vemos acá, pero uno de los vectores coincide con la línea que une a las dos corrientes, es decir, con el radio vector R12. Supongamos que la corriente I1 de L1 está en la misma línea del radio y la corriente I2 de L2 es perpendicular. En este caso tendremos que el producto de I1 por DL1 cruz R12, como son dos vectores paralelos, nos daría 0, es decir que no existiría una fuerza de interacción entre la corriente 1 y la corriente 2. Por lo tanto, tendríamos el producto final como igual a 0. Eso sería la fuerza de interacción de 1 sobre 2. Veamos en este mismo caso la fuerza de 2 sobre 1. Si tenemos este caso, entonces el radio iría en sentido contrario del primer caso, es decir, el radio iría desde la corriente I2 hasta la corriente I1. Y la ecuación correspondientemente nos cambiaría de lugar las corrientes. Entonces nos quedaría que dF21 es igual a I1 dL1 cruz
I2 de L2 cruz R21 sobre el radio al cuadrado 2,1. Como vemos, el producto cruz I2 de L2 cruz R21 no nos da 0, nos da un vector perpendicular a la superficie. Y si ese vector resultante perpendicular a la superficie lo multiplicamos por I1 de L1, tampoco nos va a dar 0 porque son dos vectores perpendiculares, lo que nos daría primero la fuerza de 1 sobre 2 igual a 0. En cambio, la fuerza de 2 sobre 1 sería diferente de 0, lo que a primera vista nos diría que estamos violando la ley de acción y reacción de Newton, la tercera ley de Newton. Realmente lo que sucede acá es que la ecuación de Ampère, la ley de Ampère, aunque está expresada para los elementos de corriente, debemos tener presente que el resultado final de la fuerza de interacción entre dos corrientes debe realizarse en corrientes cerradas. Es decir, si uno quiere un resultado físico final, pues debe cumplir con todas las condiciones de la realidad. Y en la realidad no existen corrientes, digamos, trozos de corriente. Para que haya corriente se necesita que el circuito se cierre. Entonces, para obtener un resultado final verdadero, necesitamos que no se calcule el elemento de corriente, sino todas las corrientes completas cerrando el circuito. Entonces podemos hablar de, por ejemplo, dos circuitos, uno en donde se contiene la corriente I2 de L2 y el otro donde se contiene la corriente I1 de L1. Al cerrar ese circuito y hacer toda la suma de las fuerzas de una corriente sobre la otra, ahí sí se va a cumplir la tercera ley de Newton y nos va a dar tanto en la fuerza de acción como en la fuerza de reacción. Procedamos ahora a seguir analizando nuestra ley de Ampère, pero vamos a hacerlo desde otro enfoque. Primero vamos a comparar esta ley, qué relación tiene o si tiene algún parecido con la ya estudiada ley de Coulomb sobre la fuerza de interacción entre dos cargas eléctricas. Hagamos esa comparación. Entonces, recordemos el campo eléctrico. Habíamos tenido allá que la fuerza de interacción entre dos cargas era igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por el producto de las cargas Q1, Q2 sobre o multiplicado por R vector y sobre R al cubo. La fuerza tiene una proporcionalidad semejante. Matemáticamente se puede hallar una analogía de las dos ecuaciones. Por ejemplo, si nosotros consideramos que el análogo de la carga eléctrica en el campo magnético sería el elemento de corriente, es decir, hacemos analogía de la carga con el elemento de corriente, podemos ver una similitud en la estructura matemática, aunque en un lado tenemos un producto de dos cargas escalares y en el otro lado tenemos productos de vectores, productos vectoriales. Sin embargo, haciendo esa similitud, podemos deducir, por ejemplo, la ley de Biot-Savart, que nos explica el campo magnético de un elemento de corriente. En el campo eléctrico nosotros sabíamos que la fuerza se podría expresar como la carga por 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por dq, para hacer una analogía acá, dq por el radio sobre r al cubo. Entonces sacábamos, digamos, la parte de la carga y lo que quedaba, sacábamos una carga de la ecuación y lo que quedaba era precisamente el campo eléctrico. Entonces
Decíamos el campo eléctrico igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 de Q sobre R al cubo por el radio vector. Si hacemos esa misma analogía, ese análisis matemático en la ecuación de Ampère, podemos llegar a que separamos una de las corrientes matemáticamente y dejamos el resto y le asignamos un valor diferente. Entonces la fuerza nos queda similar que en el caso eléctrico. Tenemos que la fuerza magnética en este caso sería entonces igual a I2dL2 por dB, en donde dB es mu sub 0 sobre 4 pi por la corriente I1dL1 cruz R12 sobre R12. De esta manera podemos deducir finalmente la ley de Biot-Savart, que el campo magnético dB en el punto P es igual a mu sub 0 sobre 4 pi por el producto cruz de IDL cruz R sobre R al cubo. Y esta ley expresa el campo magnético de un elemento de corriente en un punto P a una distancia R. Vamos a mirarlo gráficamente, es decir, tenemos aquí una corriente IDL y en el punto P vamos a hallar el campo magnético por la ley de Biot-Savart, que es la que acabamos de escribir. Aquí tenemos el radio R, que va desde la corriente hasta el punto P, y de forma análoga, como lo hicimos con el campo eléctrico para hallar el campo de una carga puntual en una distancia R, en un punto P a una distancia R, entonces asimismo lo hacemos en el campo magnético, hallando el campo magnético en cualquier punto de una corriente o de un elemento de corriente. Aquí tenemos que tener en cuenta que este es una ecuación que nos exige una percepción tridimensional. Entonces, si nosotros podemos, por ejemplo, vemos de frente el esquema, es decir, si ponemos la corriente IDL y el radio en un solo plano, podemos observar que el campo magnético dB va hacia el fondo de la pantalla, que lo podemos escribir como X. Veamos otro ejemplo de una ecuación más que necesitamos, cómo se halla el campo magnético de una carga en movimiento. Consideremos un alambre con corriente, un alambre con una corriente hacia arriba, y le vamos a hallar el campo magnético a esa corriente en un punto determinado en el espacio. Entonces sabemos que dB, el campo magnético de esa corriente, está expresado de acuerdo a la ley de Biot-Savart, igual a mu sub 0 sobre 4 pi y dL cruz R sobre R al cubo. Esto lo podemos escribir como mu sub 0 sobre 4 pi y por dL por un vector unitario K que va en dirección de la corriente por el radio sobre el radio al cubo. Al integrar nos queda que B, el campo magnético, es igual a mu sub 0 sobre 4 pi por la corriente por el elemento de L integrado que nos da la longitud del alambre por el vector K unitario multiplicado en producto cruz por el radio sobre el radio al cubo. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el campo magnético de una carga en movimiento, pero lo vamos a hacer a partir de la corriente. Nosotros sabemos que la corriente es un movimiento ordenado de cargas y lo vamos a representar acá como una serie de cargas que va hacia arriba,
pero lo que necesitamos es seleccionar una de esas cargas y calcularle el campo magnético solamente a una carga que va con una velocidad determinada v. Entonces recordamos que la corriente estaba expresada a través de la densidad de corriente por la igualdad I igual a J por S, donde J es la densidad de corriente y S es la sección transversal del conductor, que la podemos representar acá. Entonces sabíamos que la densidad de corriente era igual a al número de cargas por unidad de volumen, por la carga, por la velocidad y también multiplicamos aquí por S. Entonces, teniendo en cuenta que en la ecuación anterior tenemos el producto I por L, pues vamos a deducirlo primero. Vemos que I por L entonces sería la corriente, que es igual a la densidad de carga por unidad de volumen, por la carga, por la velocidad, por S y por L. Vemos que S por L es la sección transversal por la longitud, lo que nos da el volumen del conductor. Entonces reemplazamos, nos quedaría N por Q por V por el volumen V mayúscula. Recordamos que N minúscula, siendo la densidad de cargas por unidad de volumen, si la multiplicamos por el volumen nos va a dar el número total de cargas. O sea que I por L nos quedaría N mayúscula por la carga por la velocidad de las cargas. Reemplazando este IL en la ecuación del campo magnético obtenemos que B es igual a μ sub 0 sobre 4pi por N mayúscula por Q por V por el vector unitario K cruz R sobre R al cubo. Pero recordamos que el vector unitario K multiplicado por la magnitud de la velocidad nos da el vector velocidad. Por lo tanto, la ecuación nos queda μ sub 0 sobre 4pi por N por Q por la velocidad multiplicada en producto cruz con el radio sobre el radio al cubo. Entonces esta ecuación que está acá tiene N como el número total de partículas, es decir, el campo magnético que obtenemos aquí es de todas las partículas. Como el campo magnético es una magnitud que se somete al principio de superposición, es decir, se suman los campos magnéticos de diferentes cargas, podemos deducir que para una carga el campo magnético va a ser cuando n vale 1. Lo que nos queda finalmente que obtenemos una ecuación para el cálculo del campo magnético de una carga en movimiento. Entonces B es igual a μ sub 0 sobre 4pi por Q por el producto cruz de la velocidad por el radio dividido entre la magnitud del radio al cubo. Entonces tenemos la fórmula para el campo magnético. Tenemos acá una carga puntual, una carga por ejemplo positiva, que lleva una velocidad v hacia arriba y queremos hallar el campo magnético en un punto P. Y ya casi para terminar nuestro video, calculemos por último la carga en un campo magnético, la fuerza de Lorentz, es decir, la fuerza con que actúa el campo magnético sobre una sola carga. Vamos a partir de la fuerza con que actúa el campo magnético sobre una corriente. Entonces, consideramos un campo magnético constante dirigido hacia el fondo de la pantalla y una corriente perpendicular a ese campo, es decir, en el plano de la pantalla dirigida hacia arriba. El lector podrá hacer los cálculos detallados como lo hicimos en el ejemplo anterior. Nosotros vamos a hacer un bosquejo de cómo se calcula esa fuerza de Lorentz y a explicar su fenomenología. Entonces partimos de que dF es igual a I
por dl cruz B, la fuerza con la que actúa el campo magnético sobre la corriente, de la manera como lo hicimos anteriormente. Esto es igual a I dl vector K unitario cruz B. Reemplazamos la expresión I por L y nos queda finalmente que la fuerza es igual a N por Q por B cruz B. Eso para N cargas, que son el número total de cargas en unidad de tiempo, es decir, de la corriente. Y como la fuerza es un vector que se somete al principio de superposición, entonces para una carga simplemente reemplazamos N por 1 y obtenemos la ecuación final que se llama fuerza de Lorentz, que es igual a F, el vector F, igual a la carga por la velocidad cruz el campo magnético. Con esta ecuación podemos ver que una carga que entra en un campo magnético constante va a experimentar una fuerza hacia el centro de una circunferencia y en conclusión la carga positiva va a describir una trayectoria circular alrededor de la línea de campo. En otras palabras, la partícula queda atrapada en la línea de campo. En el caso de la carga negativa, sucede de una forma similar, con la excepción de que en este caso tenemos un menos en el producto cruz, el menos debido a la carga, y la trayectoria va también a describir la carga va a describir una trayectoria circular alrededor de las líneas de campo. Por lo tanto, va a quedar atrapada, pero en dirección contraria. Cuando la partícula entra con un ángulo con respecto al campo magnético, es decir, cuando no es perpendicular al campo magnético, entonces la trayectoria que forma la partícula es una espiral, porque se suman ahí dos movimientos, ¿no? El movimiento circular más el movimiento lineal en forma perpendicular, lo que nos da como resultado un movimiento espiral. Esto lo podemos ver como un claro ejemplo en el campo magnético de la Tierra, en donde las partículas que vienen del Sol, por ejemplo las partículas radiactivas, llegan a la parte lejana de la Tierra, donde está el campo magnético, y allí se encuentran con el campo magnético. Estas partículas tienen una velocidad v, tienen una carga q, y el campo magnético de la Tierra las atrapa prácticamente. Como ellas vienen además con un ángulo con respecto al campo magnético, muy pocas vienen pues paralelamente al campo, entonces ellas lo que hacen es adquirir un movimiento de forma espiral que las lleva hasta los polos. Entonces allí en los polos de nuevo actúa la misma ecuación, F igual a Q por B cruz B, y hace que las partículas se regresen por la línea de campo, guiándolas hasta el polo opuesto. Entonces si llegaron al polo norte, ellas se redirigen al polo sur en unos cuantos segundos, y así sucesivamente van yéndose de un polo a otro. Y allí en los polos ellas se estrellan unas con otras, formando un fenómeno muy particular que se llama aurora boreal, que es un espectáculo además de eso. Aquí en la imagen vemos una fotografía de la aurora boreal. Ahora sí, para terminar, vamos a hablar sobre las líneas de campo magnético. Entonces, si consideramos una corriente rectilínea, pero la observamos desde arriba, podemos ver que el campo magnético entonces tiene una forma circular, rodea la corriente.
el campo magnético en cada punto del espacio es tangente a esas líneas de campo. En otras palabras, si nosotros dibujamos las líneas de campo a partir de los vectores campo, tendríamos que dibujar los vectores campo en el espacio y las líneas de campo serían tangente a esos vectores en el espacio. Y además deben cumplir con los mismos requerimientos que las líneas de campo eléctrico, excepto que las líneas de campo magnético no tienen principio ni fin. En el caso de una espira con corriente, vamos a observar que el campo se puede dibujar, por ejemplo, en el centro de la espira podemos aplicar la ecuación de Biot-Savart, de que el campo magnético está expresado a través del producto cruz del elemento de corriente por el radio, en donde el elemento de corriente es un elemento que va tangente a la espira con corriente y el radio es un vector que va desde el elemento de corriente hacia el centro de la espira, por ejemplo, donde queremos hallar el campo magnético. En cada punto de la espira podemos hacer el mismo ejercicio y ver que el campo magnético de cada uno de los elementos de la espira en el centro de la espira está dirigido en una misma dirección. Por lo tanto, se va intensificando. Asimismo, podemos dibujar el campo magnético en cualquier punto del espacio y finalmente obtener una configuración espacial del campo magnético de una espira con corriente, como lo vemos así. Aquí concluimos con la clase de campo magnético. Muchas gracias por su atención.